Bueno, buenos días compañeros, bienvenidos a la primera clase de su último semestre. El día de hoy vamos a comenzar el temario con lo que son trisomías. Vamos a ver la 3, la 18 y la 21. Nosotros somos el equipo número 1 y está integrado por Gaby, por mi Hoshi y por Martín. Bueno, va a estar coordinada por el doctor Juan Manuel y vamos a comentar. Bueno, como objetivos para esta sesión tenemos describir la etiopatogenia de la trisomía, identificar las características clínicas, así como los factores de riesgo de las trisomías de las que estaremos hablando, conocer los auxiliares diagnósticos prenatales y complementarios, así como especificar los posibles tratamientos. Para iniciar la introducción voy a hablarles un poco acerca de la mitosis y la meiosis, que vamos a abarcar a lo largo de la presentación. Iniciemos con la mitosis. Esta va a ser definida como la fase final del ciclo celular, después de la replicación del ADN. Algunas bibliografías refieren 5 fases de la mitosis: la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Iniciemos con la primera. En la profase se va a llevar a cabo la condensación de cromosomas, la separación del centrosoma. El centrosoma es el punto de origen del uso mitótico. Consta de 2 centriolos y una matriz circundante de la que emergen los microtúbulos. También aquí se lleva a cabo la formación del uso mitótico. En la prometafase va a haber una degradación de la membrana nuclear en pequeñas vesículas y almacenamiento de vesículas intercelulares. Posteriormente, la finalización de la formación del uso mitótico. En la metafase va a haber una condensación máxima de los cromosomas, que estos están alineados a lo largo del plano ecuatorial de la célula. En la anafase va a haber una separación de cromátidas hermanas, esto debido a la disolución por cohesión en el centrómero por la enzima separasa, y se lleva a cabo también la elongación celular. Finalmente, en la telofase vamos a ver una descondensación de los cromosomas, se va a desintegrar el uso mitótico, hay una formación de una nueva membrana nuclear y síntesis del ARN ribosómico. Y finalmente vamos a tener 2 células diploides. Tenemos a la meiosis. Aquí vamos a tener 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 vamos a tener la profase 1. Esta va a tener subtapas que va a ser leptoteno, cigoteno, patiteno, diploteno y diaquinesis. En la metafase 1, los pares de cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. En la fase 2, aquí los pares de cromosomas homólogos se separan mediante la desintegración del quiasma. Y en la telofase 1, la membrana celular se aprieta en el ecuador, lo que va a hacer que la célula diploide se divida en 2 células haploides. Ahora, ¿qué pasa? En las etapas de la meiosis 2 van a ser la profase 2, metafase 2, anafase 2 y finalmente telofase 2. Y al final vamos a tener como resultado 4 células haploides. Entonces, recordemos, mitosis, 2 células diploides y meiosis, 4 células haploides. Bueno, ahora justamente partiendo de lo que nos comentaba nuestro compañero, tenemos que a partir de aquí se van a dar las alteraciones cromosómicas. Estas van a ser la causa más común de abortos espontáneos, principalmente en el primer trimestre. De aquí, de estas alteraciones, tenemos que se dividen en dos, estructurales y numéricas. Las estructurales van a ser en donde hay una ganancia o pérdida de material cromosómico, únicamente del material. Y por el otro lado, numérico, son la ganancia o pérdida de cromosomas. Aquí, bueno, también encontramos que se divide en dos, que son las euplodías, que es la ganancia del conjunto completo de cromosomas. Aquí es donde nos podemos encontrar con una triploidía, que es la unión de otro conjunto de cromosomas. Es decir, en lugar de tener 46 cromosomas, hay un conjunto más y nos va a dar 69 cromosomas.
Por el otro lado tenemos las aneuploidías, que va a ser las que vamos a estar tratando el día de hoy. Estas van a ser la ganancia o pérdida de cromosomas individuales. Y bueno, estas aneuploidías, si es una ganancia, estaríamos hablando de una trisomía, en donde vamos a encontrar 47 cromosomas, porque en un par hay uno de más. Y en una monosomía, es decir, que se pierde uno, nos vamos a quedar con un total de 45 cromosomas. Dichas aneuploidías se van a originar por la disyunción meiótica, la cual iremos viendo un poco más a fondo. Siguiente, por favor. Bueno, si hay alguna duda de lo que habló mi compañero o algo así, aquí dejamos estos videos que los pueden revisar en las diapositivas que les dejaremos en el Drive. Siguiente, por favor. Bueno, iniciaremos con la trisomía 13 o también llamada síndrome de Patau. Siguiente, por favor. ¿Qué va a hacer este síndrome de Patau? Bueno, como podemos observar en la imagen, tenemos un cromosoma de más, entonces va a ser un síndrome polimalformativo grave que resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario, es decir, que va a estar añadido a los dos normales, o que debería ser lo normal. Siguiente, por favor. Bueno, esta patología fue observada desde 1657 por el doctor Thomas Bartoli. Sin embargo, fue hasta 1960 que se describió como tal por el doctor Klaus Patau, tomando su nombre. Esta patología es la menos frecuente, sin embargo, es la más grave por algunas características que iremos viendo más adelante. Bueno, y justamente como veíamos, los tipos vamos a tener 3. La principal va a ser la trisomía completa con el 75% de los casos, y en esta pues vamos a encontrar una copia extra del cromosoma 13, y esto justamente pues va a ser por una disyunción no meiótica. Esto significa pues que no se alcanzan a separar y pues al final llegamos a estas 3, y esto tenemos que se ha encontrado una relación con mayor edad materna, y justamente pues lo que les explicaba mi compañero hace un rato va a ser principalmente en la primera meiosis. Ahí es donde más se presenta la no disyunción. En segundo lugar, tenemos las translocaciones robertsonianas con el 20%, las cuales pues van a ocurrir por la ruptura de los cromosomas acrocéntricos y la posterior fusión de sus brazos largos, mientras que los satélites de estos pues se van a perder. Ok, sin embargo de estas tenemos una que es la más común. Y Josué, bueno, ¿estás por ahí? O Alan Mauricio. ¿Alguno de los dos sabe cuál es la translocación más común en esta trisomía? No. Es la 15, ¿no? No, la que, bueno, siguiente, por favor. La translocación más común que se ha encontrado en este síndrome es con es con el cromosoma 14, y pues justamente va a ser la unión del brazo largo del cromosoma 13 con el brazo largo del cromosoma 14. Y la vamos a ver representada así. 13 Q minúscula 14. Y, no, espera. Una antes. Por último, vamos a tener con el 5% de los casos al mosaicismo, que va a ser un trastorno con 2 poblaciones de células. Esto quiere decir que una parte de las células va a tener la alteración y la otra parte va a estar normal, es decir, con solo 2 copias del cromosoma 13. Y aquí lo que nos va a dar es que vamos a tener un amplio rango fenotípico. Y bueno, pues va a depender de qué tantas células estén alteradas con la relación a las características clínicas que va a presentar el paciente. Algo importante de aquí es que
entre más células sin alteración tenga, el paciente va a tener menos características y su sobrevida incluso va a ser mayor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que les comentaba de la no disyunción, recordemos que la meiosis tiene dos divisiones. En la primera división meiótica tenemos como resultado, si no se separan, que hasta la parte de abajo observamos dos gametos disómicos, que son de la primera gráfica, los de la derecha que están en el recuadro, y dos gametos no lisómicos. Sin embargo, si esta no disyunción se presenta en la segunda división meiótica, vamos a tener dos gametos monosómicos o normales, un gameto disómico y un gameto no lisómico. Estos gametos disómicos, al unirse con el otro gameto que va a ser generalmente monosómico, pues es cuando se dará origen a la trisomía, porque pues vamos a tener las tres copias. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver las características clínicas del síndrome. Vamos a ver que las características craneofaciales, pues va a ser la microcefalia, el hipotelorismo, labio paladar hendido, micrognatia y probóscide. Esta probóscide, pues incluso la podemos ver en la imagen de la derecha, la superior, que va a ser justamente como este apéndice alargado que se asemeja a una trompa. También pues pueden presentar cuello corto. Algo importante aquí, bueno, las que están en la parte superior son las más comunes, pero sin embargo también puede haber fontanela amplia, arritmia, hipotrofia de protuberancias frontales y pues pabellones auriculares mal formados. Y pues son características o alteraciones de línea media. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos las alteraciones oculares como la microftalmia, ciclopía, enoftalmia, glaucoma o catarata congénita. Estas pues van a ser diversas, justamente como les decía, dependiendo el tipo de alteración que vaya a presentar el paciente. Siguiente, por favor. En aspectos cerebrales tenemos que pueden presentar un retraso psicomotor mental y bueno, aquí todos los casos de retraso va a ser grave. Incluso van a impedir la adquisición de funciones básicas del desarrollo como la sedestación, la deambulación o el lenguaje. También algo que vamos a ver muy seguido aquí va a ser la holoprosencefalia alobar. Y esto, bueno, es que encontramos el cerebro va a ser un solo lóbulo, solo va a tener un ventrículo y los tálamos van a estar fusionados. Incluso si hiciéramos una TAC de cráneo, la vamos a ver como en la imagen superior. Y bueno, y vamos a tener también la micrognatia, que vemos la imagen justo abajito. Siguiente, por favor. También vamos a tener defectos torácicos, como va a ser defecto septal, tanto comunicación auricular como ventricular, que las tenemos en la parte de abajo, la dextrocardia, que igual tenemos la imagen ahí arribita, es decir, que pues, el corazón va a estar del otro lado, ¿no? Persistencia del conducto arterioso y también pueden presentar ducto permeable. Siguiente. En el aspecto abdominal pueden presentar riñón poliquístico, criptorquidia, onfalocele o incluso en el sexo femenino puede haber un útero bicornio. Dentro de otras características que nos podemos encontrar va a ser la polidactilia, el retraso de crecimiento pre y postnatal, que de hecho esto es algo que vamos a tener muy en cuenta y vamos a estar revisando pues para el diagnóstico, dedos en flexión o superpuestos, una sola arteria umbilical, pliegue palmar único y pie valgo también se pueden presentar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿O hay algo que no les haya quedado claro? ¿No? No lo vi. Todo bien, gracias. Y continuamos. Ahora para el diagnóstico tenemos justamente en esta parte genética un cribado de primer trimestre.
Esto pues se puede hacer a partir de la ecografía, que la vemos en la imagen de la izquierda. Aquí incluso si ven en la imagen, justamente en esa que está señalando, se alcanza a ver arribita el probóscide. Y justamente este pequeño, pues al nacer, se le nota ahí, ¿no? También algo que se realiza en el cribado del primer trimestre es la prueba sérica materna. Esta, pues, la que vamos a tener alteración va a ser la proteína plasmática asociada con el embarazo, que va a estar disminuida. Entonces, cuando nos encontramos con una alteración en la ecografía o en la prueba sérica, es muy importante que hagamos un... sí, dale a la siguiente, por favor. Que hagamos un cariotipo. Y bueno, ¿cómo se va a realizar? Pues va a ser por una muestra de vellosidades coriales o por amniocentesis. Y aquí, pues justamente, ya que se realiza el cariotipo, vamos a observar cómo está, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que tengamos estas características? Y algo importante de aquí, pues es también hacer el diagnóstico diferencial, porque como lo vamos a ver más adelante, este síndrome va a tener muchas características similares con el siguiente, que es la trisomía 18. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que tengamos el cariotipo, vamos a tener, si es completa, nos lo van a presentar como 47, ya sea XX o XY, dependiendo del caso, y el cromosoma que está de más, ¿no? Si fuera una translocación, vamos a tener 46XX, pero nos van a informar qué es lo que está pasando, justamente como les decía, la más común es 13q14. Y en el caso de mosaicismos, pues se van a reportar que hay tanto células normales y células con el cromosoma extra, ¿no? Que sería 47XX más 13. Siguiente, por favor. Bueno, ahora por el tratamiento. Algo muy importante aquí es que el tratamiento es individualizado y que no hay como tal un tratamiento curativo. Únicamente van a ser cuidados paliativos que van a ayudar a que mejore la calidad de vida y se alargue pues esta misma del paciente. Vamos a tener tratamiento farmacológico para infecciones que va a presentar convulsiones o algunos incluso efectos congénitos del corazón. Y algo que también estos pacientes presentan es que van a requerir apoyo vital desde los primeros minutos de vida. Y esto pues es dependiendo la gravedad, ¿no? También van a necesitar cirugías correctivas o paliativas para las malformaciones. Algo importante de aquí es que todas estas cirugías, todos estos tratamientos farmacológicos deben ser discutidos y basarse en el marco teórico. Porque pues si va a ser apto realizarlos, también pues para la familia, tanto para el paciente como la familia, todo lo que esto conlleva. Siguiente, por favor. Y bueno, para esto llegaremos también al pronóstico. Tenemos que la principal causa de fallecimiento en estos pacientes van a ser las complicaciones cardiopulmonares. La supervivencia, pues encima del año, lo que les decía, va a ser menor al 10% o inusual. Y se ha observado que hay una supervivencia mayor en los casos de mosaicismos y translocación cromosómica. Esto pues es lo que les hablaba al principio de la gravedad. Ahora, ¿qué pasa si esa pareja a lo mejor ya presentó el aborto o se tuvo el producto, pero falleció en los primeros minutos? Sin embargo, quisieran volver a embarazarse. Bueno, pues el riesgo de recurrencia en esta patología es menor al 1% en los casos de trisomía completa. ¿Cómo vamos a saber? Pues haciendo un cariotipo, en este caso sería del óbito. Y en pacientes con translocación, el riesgo de nuevos descendentes afectados sí aumenta un poco, que va a ser pues al 5%. Incluso puede ser que hayan tenido este producto y en las siguientes o en los siguientes embarazos pues presenten abortos espontáneos. Y justamente pues podría estar relacionado. No sé si hasta aquí
¿Todo quedó claro de trisomía 13 o hay alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Siguiente, Joshi, por favor. Bueno, ahora continuamos con lo que sería trisomía 18 o el síndrome de Edwards, que también se llama así. Este va a ser una aneuploidía caracterizada por la presencia de una copia adicional del cromosoma 18 o parte de él. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, a Emily, ¿qué es una aneuploidía? ¿O a qué me refiero con una aneuploidía? No recuerdo, Koshi. Farfán, Daniel Farfán. Del número de cromosomas, ¿no? Que falta o hay uno de más, ¿no? Sí, es que hay un desbalance, un desequilibrio en el número de cromosomas que existen. Bueno, hablando de números, el síndrome de Edwards tiene una prevalencia en México de 1 en cada 3.600 a 10.000 recién nacidos, depende de la bibliografía que consulten. Sin embargo, este va a tener una mayor incidencia en lo que es el sexo femenino, por un 60.4%. Este síndrome es el segundo más común después del síndrome de Down en cuanto a presentaciones y generalmente se asocia con la edad materna avanzada. A partir de los 30 años comienza a aumentar exponencialmente el riesgo de incidir. Se dice que a partir de los 35 años va a aumentar en un caso por cada 2.500 y a los 43 años un caso por cada 500 recién nacidos. Perdón, mi alarma. Listo. Ahora, en cuanto a patogénesis, bueno, antes de pasar a esto, si yo pregunto, Wong, ¿cuál es en qué sexo tiene mayor incidencia este síndrome? El mismo que. Bueno. Yo encontré que en predominio en sexo femenino. Sí, de hecho lo acabo de decir en la diapositiva anterior, que se ha observado un predominio en el sexo femenino, ya que en el 60.4% de los casos es una mujer, bueno, del sexo femenino. Ahora, pasando a la parte de patogénesis, el modo de presentación vamos a tener 3 tipos. Total, que es por no disyunción, un mecanismo de no disyunción, en un 96%. También en modo parcial, por el mecanismo de translocación en un 2%, y finalmente un mosaicismo en un 3%. Si hacemos un cariotipo, lo que esperamos encontrar es tener nuestros 47 cromosomas, el par sexual y un extra en el lugar 18. Esto en caso de ser mujer, y en caso de ser hombre, pues vamos a tener igual los 47 pares, el par sexual y uno extra en el lugar 18. Hago una especial énfasis o remarco mucho la parte de no disyunción meiótica porque es la más importante, el mecanismo de presentación más común. Normalmente va a haber duplicaciones en zonas del brazo largo de cromosoma 18, hay de diferentes bandas, en la 12, 23, 21. Esto va a depender mucho ya de cada presentación, pero lo que predomina, si yo les pregunto cuál es el modo de presentación más común, ¿qué me dirían? El no disyunción. ¿La no disyunción? Sí, exactamente. La respuesta es no disyunción. Y ya si nos ponemos más específicos, pues en el 96%, pero pues eso no importa ahorita. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto de la no disyunción meiótica? Generalmente nosotros tenemos 46 cromosomas. Cada uno va a ser un par, bueno, 2 copias de ADN, de copia de cromosoma, y van a estar unidos por el centrómero y nos van a dar esta forma como de X. Entonces vamos a obtener
23 pares al final. Se va a comenzar solo con una célula que tiene 46 cromosomas. Se comienza el proceso de meiosis, que es como se muestran nuestras células sexuales. También se van a replicar los cromosomas normales. Y ahora vamos a tener ya varias copias, como aquí tenemos este ejemplo de esta célula. Y bueno, cada célula se va a dividir en dos, teniendo un número equilibrado o un número igual de cromosomas. Este es el primer paso de la meiosis. Si nos vamos al segundo paso, va a pasar exactamente lo mismo. Lo que ahora eran pares se van a dividir y solamente nos van a quedar 23 copias y 23 copias. Ya no van a ser 46. Ay. Y esto va a quedar, por ejemplo, en un óvulo. Si llega a unirse el espermatozoide, va a aportar las 23 copias que nos hacen falta para completar los 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas y poder así lograr una vida. Ahora, si nosotros tenemos una disyunción, significa que se van a poder dividir los pares o se van a poder, separar. Sin embargo, cuando tenemos una no disyunción, los cromosomas no se van a separar. Puede ocurrir en dos momentos, en el paso 1 o en el paso 2. En el paso 1, comenzamos con nuestra célula de 46 copias, se tiene que dividir en dos, pero no se divide correctamente uno, que en este caso sería el par correspondiente al lugar 18. Entonces vamos a tener 24 copias aquí y 22 copias en otra célula. En esta célula ya no va a ser viable porque no van a alcanzar nunca la cantidad de copias suficientes para poder generar la vida. Entonces, esta que aunque tiene uno extra, sí va a ser viable para poder completar una vida o completar un nuevo humano. Esta va a continuar igual con su proceso normal y si tenemos 24 pares, ahora vamos a tener 24 cromosomas aquí, o sea, 24 copias aquí y 24 copias acá. Llega nuestro espermatozoide, va a aportar los 23 cromosomas faltantes, las 23 copias faltantes, y se va a completar los 46 más 1, y en este caso se van a ubicar en el lugar 18, donde deberíamos de tener solamente 2 copias en el 18, ahora vamos a tener 3, y a esto le vamos a llamar trisomía 18. Ahora, supongamos que pasa en el segundo paso de la meiosis. Vamos igual, todo viene bien, tenemos nuestra célula con 46 copias, vamos a tener ahora 23 copias, en cada célula. Pero aquí ocurre el error, no se van a separar los cromosomas. Y en esta célula donde ocurrió el error, vamos a tener al final igual las 23 copias más 1 en el lugar 18, y la célula que no tiene el cromosoma extra o el número correcto simplemente no va a ser viable, y donde tenemos uno extra va a pasar lo mismo, se aportan de nuevo los 23 cromosomas por parte del hombre. En este caso, el ejemplo que estoy poniendo, se va a tener una trisomía en el lugar 18, pero ¿qué va a pasar con las otras dos células? Como aquí no ocurrió ningún error, entonces vamos a tener la posibilidad de tener las copias adecuadas para no tener cromosomas extras o cromosomas faltantes. Ahora, ¿todo bien hasta aquí? ¿O voy muy rápido? ¿Quejas, comentarios, sugerencias? Está bien, Joshi. Todo bien, Joshi. Todo bien. Perfecto. Entonces, continuamos con la translocación robertsoniana. Este es aproximadamente 2% de los casos. Este es en lo que va a pasar. Un parte de un cromosoma va a cambiar de lugar con otro cromosoma. El ejemplo que voy a poner aquí va a ser el cromosoma 14, pero puede pasar con cualquier otro cromosoma. No hay problema de cuál sea. Generalmente, una translocación, lo que va a pasar aquí es que se van a mezclar los brazos.
Es decir, por ejemplo, tenemos el brazo largo del cromosoma 18 y los brazos cortos del cromosoma 14. El de que tiene los brazos cortos va a llevar los genes que no van a ser esenciales para sobrevivir y generalmente se va a perder al final de la mitosis. Digamos que estas células se van a replicar, ¿no? Y bueno, dividiendo los cromosomas normales y uno con solamente brazos largos, cromosomas normales, el cromosoma largo nada más, o sea, los brazos largos, y va a haber otros que solamente tengan brazos cortos, en cuyo caso, bueno, después de dividir otra vez, se tendrían otras células normales, se tendrían 2 células normales, 2 con un tipo grande, brazos largos, y el pequeño que teníamos se van a perder. Siempre los pequeños se van a perder porque no son viables. Ahora, si tenemos ya los pares necesarios, porque ya se dividió los cromosomas normales, los que tenían brazo corto y brazo largo, pues esto va a ser una formación o cariotipo normal y no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, si estamos perdiendo un cromosoma, o sí, un par, al momento de dividirse, vamos a tener trisomías. Sin embargo, estas no, como tenemos uno bien y se está perdiendo un par como tal, entonces los vamos a llamar o los vamos a conocer como portadores balanceados. Ellos casi no van a presentar sintomatología, si no es que ni siquiera la presentan. Van a parecer normales. Sin embargo, al hacerles como dicen por ahí, ojos vemos, cariotipos no sabemos. Entonces, puede que tengan este error en su cariotipo. Sin embargo, si tenemos brazo corto y brazo largo, vamos a tenerlos, puede que tengamos alteraciones al final y se genere una monosomía 18. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el par y no tenemos suficiente información genética para poder completar el número necesario. Si se mantienen los dos brazos largos y del otro lado también es viable el cromosoma, a pesar de que tiene un brazo corto, no hay ningún problema. No se va a perder ningún par, no vamos a tener números menos, pero sí vamos a tener números más. Al momento de dividirse nuestros pares de cromosomas y al agregarse las copias del padre, podemos encontrar el aumento del número. En este caso, como estamos hablando de trisomía 18, en el lugar 18, en lugar de solamente tener 3 pares, dos copias, vamos a tener 3 copias. Y finalmente, si tenemos la opción de que predomina el cromosoma 14, donde el lugar donde predomina el cromosoma 14, vamos a tener alteraciones en ese lugar, o en este caso sería como el lugar del cromosoma que está alterado. Como les dije al principio, estamos usando solamente como ejemplo el cromosoma 14. Va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos la suficiente información genética para crear número suficiente e incluso más, donde vamos a encontrar una trisomía 14 o una trisomía del cromosoma que está siendo traslocado. Aquí no tenemos información suficiente, se va a perder un par porque ambos son brazos cortos y vamos a tener monosomías. Entonces, de estas 12 posibilidades, solamente 2 van a corresponder a la trisomía que estamos estudiando, trisomía 18. Y finalmente tenemos el mecanismo del mosaicismo, que es aproximadamente el 1 al 3% de los casos, dependiendo de la bibliografía que consultemos. Aquí va a ser un remix de células. Después de la concepción vamos a tener esta célula que es el cigoto, y va a necesitar desarrollarse en un humano. O sea, necesitamos de muchas copias. Una y otra vez se tiene que dividir. Ahora cada una de estas divisiones van a ser las mitosis.
La no disyunción del cromosoma 18 puede ocurrir durante la mitosis, en cuyo caso terminaríamos con un cromosoma extra 18, una célula que tiene uno extra y uno que no tiene. Las que no tienen suficientes copias se van a morir porque no son viables. Sin embargo, si tienen uno extra, como lo he venido repitiendo desde el principio de estos mecanismos, van a sobrevivir. Pero como hay algunas que van a multiplicarse de manera normal y otras que no, va a ser un remix. Vamos a tener normales con copias suficientes y vamos a tener con copias extras. Generalmente este tipo de mecanismos genera una presentación no severa e incluso las características clínicas no se van a ver tan marcadas o tan notorias. De igual forma, aquí les dejo ya para que lo revisen con más calma un video de síndrome de Edwards donde explica otra vez lo que les acabo de explicar y algunos dibujitos que pues les pueden ayudar a entender mejor el tema. Ahora, hablando de las características clínicas, empecemos con lo que son las características faciales más comunes en este tipo de pacientes. Van a tener orejas de implantación baja, micrognatia o hipoplasia mandibular, occipucio prominente, aunque también presentan lo que es microcefalia. Van a tener una nariz ancha, o bueno, si es que se alcanza a delimitar bien, porque como podemos ver aquí también presentan el labio de paladar hendido, paladar alto, entonces llega a deformarse la nariz, o lo que debería ser la nariz. Igual, a una característica muy, muy notoria es el puño la mano de sus pacientes, que se va a mantener siempre como un puño. Y se dice que está contracturado porque es muy, muy difícil poder extenderla o cambiar de posición. Algo característico también de este puño es la forma en la que están colocados los dedos. El segundo va a ir sobre el tercero y el quinto va a ir sobre el cuarto. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta, pues, para si llegan alguna vez a verlo, estamos hablando de un síndrome de Edwards. Otras características que son importantes destacar son las cardiopatías congénitas. También vamos a tener varias malformaciones en lo que es el área de tórax y abdomen. Lo que nos importa aquí también mucho son las malformaciones renurológicas, que lo más común es un riñón en herradura. También pueden presentar ectopia renal, hidronefrosis, duplicidad ureteral, riñón poliquístico y pues no podemos dejar atrás tampoco lo que es la cadera. Vamos a tener limitación a la extensión a mayor de 45 grados, hipoplasia o aplasia radial y pies ambos. También podemos el paciente puede presentar sindactilia en el segundo y tercer dedo del pie, talón prominente con primer dedo de pie corto y en dorsiflexión, y un astrágalo vertical y un calcáneo prominente. Como les decía, las alteraciones en tórax y abdomen podemos tener hernias umbilicales o inguinales, un falocele, tórax en quilla, o sea, como un pico, y al contrario, que es un pectus excavatum, es decir, hacia adentro, un esternón corto, divertículo de Merkel. Cardiovascular, lo que más va a predominar son comunicaciones interauriculares, interventriculares y también hay un conducto arterial persistente. En cuanto a genitourinario, como les digo, en el caso de que sean mujeres o del sexo femenino, tienen una hipoplasia de labios mayores, llegan a tener criptorquidia los hombres, ambos pueden presentar doble uréter o riñón en herradura, que es lo más común que les decía. También nos dejamos detrás las características dermatológicas. Podemos encontrar cutis marmorata o hirsutismo en espalda y frente. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, Joshi. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, continuemos con el diagnóstico y tratamiento. Normalmente puede encontrarse en la prueba cuádruple del segundo trimestre, en donde vamos a encontrar un estrío libre, alfa-fetoproteína, estrío libre
disminuido, alfa-fetoproteína disminuida. La hormona gonadotropina coriónica también va a estar disminuida. Y la inhibina puede estar normal o igual de cantidades disminuidas. De igual modo, podemos hacer un cariotipo para poder observar si realmente lo que está afectado es el cromosoma 18, mediante amniocentesis, un cortocentesis o biopsia de tejido placentario, como les mencionaba ya anteriormente Gaby en su tema. También en el diagnóstico ecográfico, entre la semana 11 y la 13.5, o un diagnóstico ecográfico morfológico entre la semana 20 y 24. Aquí es importante preguntarles una cosa. ¿Conocen el dato ecográfico, ultrasonográfico más común para síndrome de Edwards? Nucal. Ujú. Además de ese, hay otro. Sí, hay otro, que es el dedo en puntero. El dedo, pues, que podemos ver aquí. Aquí está su manita y el dedito apuntando. La manita y el dedito apuntando. Entonces, la translucidez nucal, recordemos que también es un dato característico para el síndrome de Patou, trisomía 13. Entonces, si queremos diferenciar uno del otro, podemos utilizar lo que es el signo del dedo en puntero. Ahora, para el tratamiento, no vamos a tener uno específico. Generalmente, pues este síndrome es mortal y solamente necesitamos cuidados de apoyo o con atender a las malformaciones que nos está provocando, como las cardiopatías congénitas, las malformaciones, las limitaciones en movimiento de la cadera y todo lo que les mencioné anteriormente. Y como hemos dicho muy frecuentemente, tenemos que adaptar el tratamiento a cada paciente. No todos van a ser iguales. Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. Vamos a pasar a continuación a trisomía 21. La siguiente, por favor. Iniciar con una breve introducción. El síndrome de Down va a ser la anomalía cromosómica más común entre los bebés nacidos vivos. Esta es la forma más frecuente de discapacidad intelectual causada por una aberración cromosómica demostrable microscópicamente. John Langdon Down describió en 1846 un patrón de características clínicas reconocibles al examen físico, que después fue designado como síndrome de Down. Este se asoció por primera vez con una alteración cromosómica en 1959, cuando Mastoguchi, Raymond y Luceno describieron 5 niños y 4 niñas con discapacidad intelectual y 47 cromosomas en el cultivo de fibroblastos, siendo un acrocéntrico pequeño en el cromosoma extra. ¿A qué me refiero cuando digo acrocéntrico? Me refiero a aquel cromosoma en el que el centrómero se va a encontrar más cercano a uno de los telómeros. En la siguiente, por favor. El síndrome de Down va a ser definido como la trisomía autosómica total causada por la presencia de una tercera copia, parcial o total del cromosoma 21. La guía de práctica clínica nos lo define como la cromosopatía con alteración del cromosoma 21, también conocido como trisomía 21, como observamos ahí en la imagen en su lado izquierdo. La siguiente, por favor. Epidemiología. Vamos a tener que va a ser la aberración cromosómica autosómica más común, aproximadamente en 1 de cada 700 nacidos vivos. El riesgo de un embarazo aumenta con la edad materna. Aquí vemos un cuadrito. Si es 20 años, la incidencia va a ser de 1 a 1500, 30 años de 1 a 900, 40 aproximadamente de 1 a 100, 45, 1 a 30 y 50, 1 a 6. Por lo que vemos que se cumple este criterio. Algo importante aquí, esta va a ser la causa genética más común de discapacidad intelectual. Ojo aquí, causa genética. ¿Qué pasa si yo en vez de decir causa genética les dijera causa hereditaria más común de discapacidad intelectual? Sabemos que el síndrome de Down es la causa genética más común de discapacidad intelectual.
¿Alguien podría decirme cuál es la causa hereditaria más común de discapacidad intelectual? ¿Alguien que sepa? No, aquí esto no habla del síndrome de Down, pero es un dato extra. ¿Alguien que sepa cuál es la causa hereditaria más común? ¿Ah, bien? Una pista lleva mi nombre eso. Bueno, bien, para no hacerlo más largo esto. La causa hereditaria más común de discapacidad intelectual es el síndrome del X frágil o síndrome de Martin-Bell. Recordemos que este síndrome de Martin-Bell es una enfermedad dominante que va a estar ligada al cromosoma X, causada por la expansión de la repetición de trinucleótidos en el gen FMR1. Bien, continuemos. No, la anterior. El RIBEMSE, el Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas, informó una prevalencia del 11.37 por 10.000 nacimientos en la población mexicana. La incidencia en México es de 1 en 650 y la incidencia estimada a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. La siguiente, por favor. En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Vamos a pasar a los factores de riesgo. La edad materna avanzada está generalmente definida como 35 años y más. El sexo, hay un ligero predominio masculino. En esta, las proporciones informadas entre hombres y mujeres varían y dependen del mecanismo específico del defecto genético. La etnia, ¿qué pasa en la etnia? En esta, el riesgo de defectos del tabique auriculoventricular que coexistan con el síndrome de Down va a ser 2 veces mayor en los niños afrodescendientes que en los bebés blancos, mientras que en los bebés hispanos con síndrome de Down, estos van a tener la mitad del riesgo de defectos del tabique auriculoventricular que en los bebés blancos. Otro factor de riesgo, un hijo anterior con síndrome. En esta, el hermano afectado va a aumentar aún más el riesgo derivado de la edad, en aproximadamente un 1%. Vamos a tener la consanguinidad parental y finalmente la translocación parental que involucra el cromosoma 21. La siguiente, por favor. La etiología. Van a ser 3 tipos principales. Trisomía 21 completa, que va a corresponder aproximadamente al 95% de los casos, es decir, esta es la principal. La trisomía 21 por translocación en un 3 a 4% de los casos y mosaicismo en un 1 a 2% de los casos. Voy a explicar esto brevemente, ya se han venido manejando, voy a tratar de hacerlo más rápido o un poquito lento por si les complica aún. Vamos con algo general. Como sabemos, nuestro ADN es como este gigantesco plano de información sobre cómo hacer un ser humano. Por lo general, este enorme documento se empaqueta muy bien en un contenedor de almacenamiento que vamos a llamar cromosoma. En realidad, generalmente tenemos 46 cromosomas que usamos para organizar ordenadamente toda nuestra información. Cada uno de los 46 cromosomas es en realidad parte de un par de cromosomas, ya que obtienes uno de cada padre, es decir, 23 pares. La siguiente, por favor. Ahora, si quisieras hacer otro humano, primero tendrías que encontrar a alguien que se sienta de la misma manera, y luego ambos contribuyen con la mitad de sus cromosomas. Así que uno de cada par, 50-50. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien aporta demasiado? Digamos que el papá aporta 23 y la mamá aporta 24. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible, y va a ser la base de uno de los trastornos cromosómicos más comunes, que es el síndrome de Down. Alguien con síndrome de Down va a tener 47 cromosomas en lugar de 46. Específicamente tiene una copia extra del cromosoma 21, por lo que en lugar de 2 tiene 3, por lo que el síndrome de Down también se conoce como trisomía 21. En otras palabras, 3 cromosomas 21. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, para empaquetar la mitad de los cromosomas en un espermatozoide o en un óvulo, en realidad empiezas con una sola célula que tiene 46 cromosomas.
Digamos que estamos haciendo un óvulo para la madre. Solo mostraré un par de cromosomas, pero recordemos que los 23 pares hacen esto. Entonces va a comenzar el proceso de meiosis, que es lo que producen nuestras células sexuales y los cromosomas se replican. Y ahora tiene una especie de forma de X, como ahí vemos. Aunque aquí hay 2 copias de ADN, todavía decimos que es un cromosoma. ¿Por qué? Porque están enganchados en el medio por esto que vamos a llamar centrómero. Bien, regresemos a la imagen donde están los 46. Ahora la célula se va a dividir en 2 y separa los cromosomas emparejados. Así que cada una de estas células vamos a tener ahora 23 cromosomas. Ahora están listos para... ahora estas dos copias de los cromosomas se van a separar nuevamente y la célula se vuelve a dividir, lo que significa 4 células, cada uno con 23 cromosomas. Ahora estos están listos para emparejarse con un espermatozoide de papá, que también tiene 23 cromosomas, totalizando 46 cromosomas. Y listo, 9 meses después tienes un bebé. Hasta aquí esto sería lo ideal para todos, ¿no? Lo más adecuado. Pero ahora con el síndrome de Down, vamos a iniciar con el primero, con un proceso llamado no disyunción, que ya hemos mencionado, representa el 95% de los casos. La no disyunción significa que los cromosomas no se separan. Vamos a iniciar con el que tienen de su lado izquierdo. Bien, si los cromosomas en este primer paso no se dividen, entonces una célula termina con ambos cromosomas y la otra no tiene ninguno. Entonces, el resultado final son 2 células con un cromosoma extra y 2 células a las que les falta un cromosoma. Sin embargo, vamos ahora de su lado derecho, observen su lado derecho, sigan el puntero. La no disyunción también puede ocurrir en el segundo paso, pero si no se separan en el segundo paso, el resultado final va a ser una célula con un cromosoma adicional, a una célula le falta un cromosoma y a 2 con el número correcto de cromosomas. Vamos a ver qué pasa a continuación. Observen estos espacios que están completamente vacíos. Y los que tienen 2, bueno, vamos a empezar primero con esto. Ahí está. Llega el espermatozoide. La siguiente, por favor. La siguiente, Joshi. Una más. Ahí. Ahora bien, observen bien. Puse en color rojo. Ahí bien que se ve en color rojo una partecilla. Si un espermatozoide se combina con cualquiera de estos que tienen un duplicado del cromosoma 21, entonces la célula combinada tendrá una copia extra del cromosoma 21. En otras palabras, 3 cromosomas 21 o trisomía 21. Bien, en caso de que se pregunten, el esperma también podría combinar estas células que tienen un cromosoma faltante. Veamos esos espacios que están completamente en blanco, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí con estos? Entonces habría un total de solo un cromosoma 20. La siguiente, por favor. La siguiente, José. Una más. Vemos que aquí el cromosoma, ¿vieron? Se acerca a estos espacios estaban completamente vacíos. Entonces habría un total de solo un cromosoma 21. ¿Y cómo creen que lo llamaríamos si solo es uno solo? ¿Qué nombre le quieren dar? Monosomía. ¿Monosomía? Exacto, lo llamaríamos monosomía 21. En mi ejemplo seguimos el óvulo de la madre, pero este proceso podría suceder de la manera opuesta, donde el esperma comienza con demasiados o muy pocas copias del cromosoma 21. La siguiente, Joshi, por favor. Vemos lo que mencionaba Frida, monosomía 21. Aparte de la no disyunción, vamos a tener ahora la translocación robertsoniana, que va a representar aproximadamente el 4% de los casos de trisomía 21. Aquí la translocación en este caso es una forma elegante de decir muévete de un lugar a otro, por lo que una parte de un cromosoma se mueve y cambia de lugar con otro cromosoma. En este caso, veamos la imagen, el brazo largo del cromosoma 21 se trasloca al cromosoma 14 y termina con 2 híbridos, uno con ambos brazos largos y otro con ambos brazos cortos. Este pequeño
de brazos cortos lleva solo un poco de información genética, generalmente no esencial, y generalmente se pierde al final de la meiosis. La siguiente, por favor. Entonces, hay algunas formas en que esto puede disminuir. Primero, incluidos los cromosomas translocados, se replican y ahora estos podrían dividirse en dos con los dos cromosomas normales y uno con el tipo largo con el tipo corto, en cuyo caso después de dividir nuevamente tendrían dos celdas normales y dos celdas con un tipo grande, ya que recordemos que perdimos el pequeño en el camino. Dale 2 veces clic, Hoshi, por favor. Bien, así que ahora contribuyen con el ADN de los otros padres y tienen, como vemos ahí, dos casos normales y luego estos dos casos que vamos a llamar portadores equilibrados. ¿Por qué decimos esto? Decimos que está equilibrado porque todavía tienes los dos brazos largos, por lo que la mayoría de los genes todavía están aquí, algo así como un trato de 2 por 1. Bien, ahora digamos que... La siguiente, por favor. Una vez clic nada más, Hoshi. Bien. Ahora digamos que el cromosoma 14 normal termina con el cromosoma 21 corto y el cromosoma 21 normal con el largo. Ahora vamos a obtener dos celdas con el brazo normal y largo y dos celdas con brazo normal y corto, que recordemos generalmente se pierde. Entonces, tienen un cromosoma 21 adicional, ya que los brazos largos llevan la mayor parte del material genético de los cromosomas 14-21. Y a estos les faltan cromosomas. Dale una vez animar. Ochi, por favor. Bien, ahora para volver a combinarlos con los del otro padre, teníamos la trisomía 21 aquí y la monosomía 21 aquí, ya que falta el cromosoma 21. Anímalo una vez, Hoshi, por favor, una vez clic. Si este proceso, ahora lo contrario, ¿no? Se cambiara, de modo que el cromosoma 14 terminara primero con el cromosoma largo, finalmente terminaría con trisomía 14 y monosomía 14. Entonces, de todas estas 12 posibilidades, 2 terminan siendo trisomía 21, ¿cierto? Entonces, aquí con la translocación robertsoniana, uno de estos cromosomas debe ser el cromosoma 21. Dato curioso, aunque el otro suele ser el cromosoma 14, en realidad también podría ser otros cromosomas, como el cromosoma 22. Ahora sí, la siguiente, José, por favor. Y ya, esto prácticamente ya les habían explicado y lo voy a hacer muy resumido. Entonces, finalmente, alrededor del 1% de los pacientes van a hacer mosaicismo, lo que significa que sus células están mezcladas y algunos tienen 46 cromosomas y algunos tienen 47. Sin embargo, ¿cómo sucede eso? Pensemos en lo que sucede después de la concepción. Entonces tienes esta célula que se llama cigoto, que necesita convertirse en un humano. Dado que no son organismos unicelulares, tiene que dividirse una y otra vez, esencialmente produciendo todo tipo de células en el cuerpo. Ahora cada una de estas divisiones la vamos a llamar mitosis. La no disyunción del cromosoma 21 también puede ocurrir durante la mitosis, en cuyo caso terminaría con una célula que tiene un cromosoma 21 extra y otra sin él, por lo que una va a estar con 47 cromosomas en total y otra con 45. ¿Qué le pasa a la célula con 45 cromosomas? Esta no es capaz de sobrevivir, pero el que tiene 47 sobrevive y continúa replicándose y produciendo más células con 47 cromosomas. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sé que esto de patogénesis de síndrome de Down y todo es un poco, no tan extenso, más bien de entender. No sé si tengan alguna duda. ¿Quieren que repita algo o hasta aquí vamos bien? No, Martín, está bien. Todo bien. Vamos bien, Master. Vale. Entonces, vamos a continuar. Características clínicas. Se subdividió de varias maneras. Vamos a empezar con rasgos faciales y craneales, es decir, una dismorfía craneofacial. En los ojos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en los ojos? Vamos a tener una inclinación hacia arriba de los párpados, pliegues epicanto, hipertelorismo, manchas de Brushfield. ¿A qué me refiero con esto? Es una agregación de tejido conectivo en la periferia del iris que va a ser visible como manchas blancas o marrón grisáceo. Aquí vemos en la imagen estas famosas manchas de Brushfield.
Vamos a tener también errores de refracción, por ejemplo, miopía, astigmatismo, estrabismo, cataratas, congénitas, infantiles o juveniles. En la boca va a haber una pequeña cavidad bucal, macroglosia, un paladar alto arqueado, dientes anormales. Y entre otras características, vamos a tener a la braquicefalia, huesos nasales hipoplásicos, puente nasal ancho y plano, y anomalías del oído, como orejas pequeñas, redondas y de implantación baja, lóbulos de las orejas adherentes. Y finalmente vemos una imagen aquí de los pliegues epicánticos internos. La siguiente, por favor, Gaby. Joshi, perdón. Observen muy bien esta imagen. Quiero que le dediquen 30 segundos a esa imagen. Lo que viene ahí escrito en inglés es prácticamente lo que les acabo de mencionar, de ojos, boca y otras características. Obsérvenla detenidamente por 30 segundos. Bien, ¿ya están listos todos? Ustedes me dicen, cuando ya le paso a la siguiente diapositiva. Ustedes mandan, ustedes mandan. Bien, chicos, creo que ya. La siguiente, por favor, Joshi. Ahora, un valiente o una valiente. ¿Qué rasgos faciales observan? Lo del telorismo, ¿no? Y la A ver. presión baja de los pabellones. ¿Qué más? puente ¿Alguien más nasal que...? plano. Sí. Venga, Boca chicos, pequeña. ayúdenme. Hipertelorismo. Bien, ya mencionaron eso. Ya mencionaron puente nasal ancho y plano. La ¿Qué boca más? pequeña y la macroglosia. Exacto, macroglosia, muy bien. Que las orejas tienen la baja implantación. Plantación baja de orejas. Muy bien, muy bien. No, pues, prestaron mucha atención a esa imagen. Entonces, ya prácticamente lo mencionaron, ¿no? ¿Qué rasgos faciales observamos? Entonces, vamos. Estamos viendo una inclinación hacia arriba de los párpados. Pliegues epicantos prominentes, que estos dan como resultado ojos en forma de almendra. Ya mencionaron puente nasal ancho y plano. Vemos una lengua prominente, esto debido a macroglosia e hipotonía muscular. Lo que mencionaban, las orejas de implantación baja y algo extra, un cuello corto. Muy bien, chicos. Pasemos ahora a otras características clínicas. Extremidades, tejidos blandos y rasgos esqueléticos. Iniciemos con las extremidades. Observen la imagen, vamos a tener un pliegue palmar transversal único. Este prácticamente es un pliegue a lo largo de la palma que se extiende a lo largo de las articulaciones metacarpofalángicas perpendiculares a los dedos. Vemos la otra imagen, una brecha de sandalia, que esto no es más que un gran espacio entre el primer y segundo dedo. Vamos a tener también clinodactilia. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una curvatura normal de un dedo. Normalmente se refiere a la curvatura hacia adentro del quinto dedo. Campodactilia, que es una deformidad congénita en flexión digital, que lo que hace, que fija que se observa con mayor frecuencia en el quinto dedo. Braquidactilia, que es un acortamiento congénito de uno o más dedos de las manos o de los pies. En el tejido blando va a haber una deficiencia de tejido conectivo. ¿Qué pasa si hay esta deficiencia? Va a aumentar un mayor riesgo de hernias umbilicales e inguinales. Puede producirse una marcada hiperextensión de las articulaciones. Vamos a tener una inestabilidad atlantoaxial. Van a decir ustedes, bien, Martín, lo acabas de leer, pero dime qué quiere decir, porque es primer día de clases y todavía estoy en modo vacaciones. ¿Qué me refiero con inestabilidad atlantoaxial? Esta va a ser una pérdida de la estabilidad ligamentosa entre el atlas C1 y el eje C2, que puede resultar en comprensión de la médula espinal, médula o arterias vertebrales por el proceso odontoides, especialmente en la flexión del cuello. La siguiente, por favor.
Vamos a ver ahora estas malformaciones de órganos y condiciones asociadas. Empecemos con el corazón. Los defectos congénitos del corazón que se presentan en el 50% de los casos. Vamos a tener aquí el defecto del tabique auriculoventricular en aproximadamente un 40%, defecto del tabique ventricular 30%, defectos del tabique auricular 15% y tetralogía de Fallot 5%. Si yo les preguntara a ustedes, antes de pasar a la siguiente, falta tracto gastrointestinal y sistema urogenital. Una de tracto gastrointestinal, una sencilla. A ver, el que quiera responder, no voy a dar nombres para evitar que me digan que la siguiente. A ver, ¿cuál es la anomalía gastrointestinal más comúnmente asociada con síndrome de Down? Enfermedad de Hirschsprung. No, casi, amigo, casi. Otra oportunidad, Saúl, otra. Está casi en negrillas ahí. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál creen que sea la anomalía gastrointestinal más comúnmente? No. La atresia duodenal. La atresia duodenal, muy bien. La atresia duodenal va a ser la anomalía gastrointestinal más comúnmente asociada con síndrome de Down. Ahora sí pasemos al tracto gastrointestinal. La atresia o estenosis duodenal, habiendo mencionado que la atresia duodenal es la principal. También vamos a tener páncreas anular, ano imperforado, agrandamiento del colon, prolapso rectal, enfermedad de Hirschsprung. Y dentro del sistema urogenital, hipogonadismo, criptorquidia, disminución de la fertilidad en los hombres. Ojo ahí. En la siguiente, por favor. Y entre otras características, hipertiroidismo, enfermedad celíaca, apnea del sueño, pérdida de audición, esto debido a otitis media recurrente, aumento del riesgo de leucemia, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, un aumento del riesgo de aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer en el 75% de las personas afectadas por la edad de 40 años y aumenta el riesgo de desarrollar epilepsia. La siguiente, por favor. Casi terminamos, chicos, no se me desesperen. Altura y desarrollo. Habilidades motoras como desarrollo motor retrasado, hipotonía muscular. Altura. Vamos a tener un crecimiento reducido en acortamiento de huesos largos. Una altura promedio de un adulto de 150 centímetros. Obesidad. Una prevalencia aproximada del 50% más alto que en la población general. Inteligencia. Niveles variables de discapacidad intelectual. Un coeficiente intelectual medio. Aparente en los primeros 12 meses, hitos del desarrollo. ¿Qué son hitos del desarrollo? Pues son criterios utilizados para la evaluación y vigilancia del desarrollo pediátrico. Por ejemplo, sentarse, caminar, hablar, que estos se alcanzan aproximadamente al doble edad que los niños sanos. Y ahora para la siguiente, por favor, vamos a tener esto que es muy importante para que no se confundan tanto con toda esta gran variedad de manifestaciones clínicas. Vamos a llamar la 5A del síndrome de Down, por sus siglas en inglés, edad materna avanzada. Llevamos una, atresia duodenal. 2, defecto del tabique auriculoventricular. 3, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide linfoblástica. 4, y finalmente la enfermedad de Alzheimer. Estas van a ser las 5A del síndrome de Down, que va a ser muy importante que se aprendan, por favor, esto. Esta diapositiva les salva, los va a salvar en el futuro. Diagnóstico. Vamos a pasar finalmente al diagnóstico. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a cuadro clínico o les sigo, que llevo vuelo. Miguel, amigo, gracias. Todo bien, amigo. Vale. Sale. Empecemos entonces con el enfoque diagnóstico. Aquí en el enfoque diagnóstico en el síndrome de Down va a depender de la semana de gestación. Va a implicar una prueba de detección inicial. Vamos a tener pruebas estándar y pruebas adicionales. Vamos a iniciar con las estándar. El primero va a ser un cribado combinado del primer trimestre, 11 a 13 semanas. ¿De qué se trata? Esta va a ser una prueba de detección no invasiva del primer trimestre, que va a consistir en la medición de la translucidez nucal ecográfica y los niveles de beta-gonadotropina coriónica humana, proteína asociada al embarazo, en el suero materno. Vamos a tener después la prueba cuádruple del segundo trimestre, que va de las 15 a las 18 semanas. Aquí se incluye la medición de la beta-gonadotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína, estriol e inhibina A en el seno materno. Estas 4. Los niveles reducidos de estriol libre y alfa-proteína
nos van a sugerir anomalías numéricas de los cromosomas fetales. Ahora, si la beta-gonadotropina coriónica humana también está elevada, entonces ya nos inclinaríamos a la trisomía 21. Pruebas adicionales. A estas, por lo general, las vamos a realizar opcionalmente, chavos, en embarazos de alto riesgo, como cual ya mencionamos, edad materna mayor a 35 años, antecedentes de embarazo previo con trisomía, presencia de características ecográficas que sugieran aneuploidía. Aquí vamos a tener a las pruebas integradas durante el primer y segundo trimestre y ADN libre de células a las 10 a 20 semanas. Ahora, ojo aquí. Si alguna de las pruebas de detección anteriores nos arroja un resultado anormal, tenemos que realizar una de las siguientes pruebas de diagnóstico de confirmación, ya sea una amniocentesis de las 15 a 22 semanas, muestreo de vellosidades coriónicas de las 9 a 14 semanas o un muestreo percutáneo de cordón umbilical 18 a 22 semanas. La siguiente, por favor. Bien. Vamos a pasar aquí a este cribado prenatal. Primero, asesoramiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues va a proceder de los procedimientos de detección. Tenemos que proporcionar información de que la detección es voluntaria. Tenemos que explicar la opción de interrumpir el embarazo si se diagnostica trisomía 21. Vamos con los procedimientos de detección. Esta va a ser recomendado para todas las mujeres antes de las 20 semanas de gestación. Vamos a iniciar con la prueba combinada del primer trimestre, que va a ser de las 11 a 13 semanas. En esta, la prueba combinada del primer trimestre puede detectar el 90% de los casos. En el suero materno vamos a tener un aumento de beta-gonadotropina coriónica humana y una disminución de la proteína plasmática A asociada al embarazo. En el ultrasonido vamos a tener esta medición de translucencia nucal. Ok, venimos mencionando mucho esto de translucencia nucal, pero ¿qué es? ¿Qué es? Esta va a ser la translucidez de la nuca, que aumenta, esto debido a la gran cantidad de líquido que se acumula detrás del cuello. Vamos a tener un hueso nasal ausente o hipoplásico, falanges medias acortadas de los quintos dígitos o clinodactilia y huesos largos acortados. Vemos esas dos imágenes, pero vamos a darle a la siguiente. Hoshi, por favor. Esa, ahí está. Recordemos que siempre para todo este tipo tiene que ser comparativo, ¿no? Una normal y otra alterada, para que sea más sencillo. Aquí vemos esta translucidez nucal normal, veámosla. Es una ecografía de cabeza y cuello fetal durante el primer trimestre. Esta es una vista sagital. Vemos que hay una región anecoica de acumulación de líquido subcutáneo en la parte posterior del cuello. Ahora, la imagen de su lado derecho. Vemos que se trata de un aumento de la translucidez de la nuca en el síndrome de Down. Vemos que igual es una ecografía de la cabeza y el cuello del feto durante el primer trimestre, ya mencionamos, vista sagital, y ahora sí vamos a la exploración de translucidez nucal. Aquí hay una mayor profundidad en la translucidez nucal, que son esos cursores amarillos, y además el hueso nasal también está ausente. La siguiente, por favor. Bien, continuando con el cribado prenatal, vamos a seguir con los procedimientos de detección. Prueba cuádruple del segundo trimestre, 15 a 18 semanas, que ya les había mencionado, que lo que incluye va a estar disminuido el estrío libre, disminuido alfa-fetoproteína, aumentado inhibina A y beta-gonadotropina coriónica humana. Y las pruebas de detección adicionales, estas pruebas se realizan igual opcionalmente, además de las pruebas anteriores, y se van a evaluar junto con los resultados de la prueba cuádruple del segundo trimestre. Entonces tenemos a la prueba integrada secuencial, es decir, una prueba de detección prenatal que va a combinar las mediciones de la prueba combinada del primer trimestre y la prueba cuádruple del segundo trimestre. A eso se refiere. Prueba integrada completa, 10 a 13 semanas, y ADN fetal libre de células de las 10 a 20 semanas. Aquí el ADN fetal se va a aislar de una muestra de sangre materna y se va a evaluar para detectar anomalías cromosómicas. Esta es una prueba no invasiva para el feto, pero es cara. Y este es más predictivo en mujeres de alto riesgo. La siguiente, por favor. Y para la prueba de confirmación, el cariotipo fetal. Indicaciones cuando sea una prueba de detección positiva, embarazo previo con trisomía 21 y padre con translocación o aberración cromosómica conocida.
Procedimiento, muestra de vellosidades coriónicas, 9 a 14 semanas, amniocentesis, 15 a 22 semanas, muestreo percutáneo del cordón umbilical, 18 a 22 semanas. Esta va a tener complicaciones, sangrado, infección, lesión fetal. Aquí la amniocentesis tiene un riesgo menor de pérdida fetal, entre un 0.1% a un 0.3%, en comparación con la muestra de vellosidades coriónicas. Y para el diagnóstico postnatal, pues el análisis de cromosomas y la detección de afecciones asociadas, por ejemplo, una ecocardiografía para detectar defectos cardíacos. Y finalmente vamos a pasar a la última diapositiva, sí, chavos, última diapositiva para que se me vengan despertando. Tratamiento y pronóstico. Aquí, el tratamiento del complejo de síntomas y malformaciones según sea necesario. Por ejemplo, corazón, cirugía para malformaciones cardíacas, intervención temprana y dirigida, como programas educativos y apoyo, por ejemplo, fomentar la actividad física para disminuir el riesgo de obesidad y mejorar el control motor. Ustedes dirán, bueno, Martín, solo es eso de tratamiento, no te pases. No, chicos. El tratamiento, créanme, que es extremadamente extenso y multidisciplinario, por lo que nosotros nos enfocamos también más a patogénesis y cuadro clínico. Pronóstico, la esperanza de vida disminuida. Vamos a tener una esperanza de vida aproximadamente de 50 años y principalmente debido a malformaciones de órganos, especialmente cardíacas, y un aumento de susceptibilidad a infecciones como inmunodeficiencia. La siguiente, por favor. Ay, les mentí, no era la última, chicos, perdonen. Tenemos las organizaciones de apoyo. Está la Federación Mexicana de Enfermedades, Organización Mexicana de Enfermedades Raras, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Poco Frecuentes y la Asociación de Trisomía del 13, Trisomía del 18 y otras malformaciones graves. Por si quieren checar, viene todo incluido, correo y teléfono. Eso ya no se los leo. Estas asociaciones pues se dedican especialmente a las trisomías que les hablamos, entre otras pues alteraciones y malformaciones genéticas. Y bueno, esto a lo mejor dirían, eso yo para qué lo quiero, pero pues a lo mejor no sabemos si en algún momento vamos a tener algún paciente y a lo mejor nosotros no sabemos cómo tratar al familiar o qué seguimiento darle, pero pues sí podemos enviarlos con alguien que sepa todo esto, ¿no? Entonces, justamente por esto se las coloqué aquí, porque pues no está de más saberlo, ¿no? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda con alguna de las trisomías, algo que no haya quedado muy claro. Yo solo tengo, soy Rubén. Tengo duda de los criterios de Hall. Creo que no los mencionó en síndrome de Down. Y bueno, también son diagnósticos cuando es postnatal. No sé qué, o si ya no se utilizan o qué. Sí se utilizan todavía. Son bastante válidos. No sé si los tienes por ahí, si los quieras comentar. Sí, aquí los tengo. Bueno, tengo una tablita que habla de la característica y su porcentaje de aparición en la enfermedad. En la número 1 tenemos el perfil facial plano en un 90%, el reflejo del moro disminuido 85%, hipotonía, relaxación, ambos con 80%. También está la piel redundante en nuca, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, displasia de cadera, clinodactilia del quinto dedo, pabellones auriculares displásticos y pliega palmar transverso. Ahora sí que todos los mencionó mi compañero, pero pues faltó como probarlos No, sí, es importante esos criterios, pero de igual manera en todas las características clínicas que les mencioné, pues viene prácticamente todo eso. De todas maneras, igual cuando ustedes tengan un paciente y todo, me imagino que deben de saber esto. Esta es una tablita, ¿no? Que quizás la memoricen, la impriman, la tengan, pero pues creo que lo que se abarcó aquí en el cuadro clínico prácticamente fue todo eso. En la imagen que pedí que observaran de las características faciales los mencionaron, y por eso al final mencioné la 5A del síndrome de Down, que es como un dato extra simplificado para que recuerden esas 5 características principales, pero igual es importante lo que aporta el compañero. Eso, amigo. Creo que con eso ya queda todo finalizado. La siguiente diapositiva ya son las referencias, pero de igual manera las
mencionamos en cada pie de página y ya no anexamos todas porque serían varias diapos de bibliografías. Bueno, pues ahora continuando con nuestro plan de trabajo y justamente pues con la finalidad de corroborar los objetivos iniciales que les comentó mi compañera Hoshi, bueno, pues entre los que estaban identificar estas trisomías, sus características y que conocieran pues todos estos auxiliares de diagnóstico, vamos a seguir con nuestra actividad de cierre, que va a ser un pequeño cuestionario, incluye justamente todo lo que se habló, incluso pues las preguntas que les hacíamos, ¿no? A ver si ya tenían un poquito de conocimiento del tema, con las que pues nosotros veíamos, ¿no? A qué tanta profundidad ya conocían para reforzar estos puntos y justamente pues ahorita vamos a hacer este pequeño cuestionario para ver qué tan bien quedaron pues estos conocimientos, ¿no? Y todos estos propósitos que teníamos. Entonces, bueno, esto se va a hacer mediante la aplicación o la plataforma de Kahoot. Si pueden ir abriéndolo en otro dispositivo que tengan por ahí. Ay, esa cancioncita, recuerdos. Y bueno, creo que todos ya hemos utilizado esta plataforma en diversas materias. No sé si alguien tenga alguna duda de cómo ingresar. Y bueno, aquí tenemos justamente el código del juego para iniciarlo. Bien, ya van apareciendo los nombres: Wong, Farfán, Carol, Lucet, Ana Isabel, Frida Rodríguez, Saúl Camarillo. Cuidado con el Saúl. Se está descargando. Sí, no te preocupes, amigo. Si no, igual no, si no pueden descargarlo en la computadora, pueden darle Kahoot. Ajá, o solo con el buscador. En el buscador. Y los manda directamente. Ya solo ingresan el PIN y tienen acceso para que no descarguen el juego y no gasten sus datos. No, solamente está la opción de que cambies como tal como el lobby, porque el resto del juego no. O a lo mejor todavía no lo encuentro, pero de momento no. Sí, no, bueno, es que sí hay como para que escojas la música que pongas en pregunta y todo, pero que ponga música que yo quiera, no. Sí se puede, bueno, por ahí le he picado algunas cosas y sí he encontrado la opción de cambiar la música, pero la que yo quiero no, solamente en el lobby puedo poner el video de YouTube que yo quiera y ya se reproduce automáticamente la música. Bueno, cuando ya estén todos, me avisan para empezarlo, ¿va? Creo que son como 21 o 22. No sé si por ahí alguien falte que no puede ingresar o algo así. Yo estoy prendida a mi computadora. Denme dos minutitos y ya entro. Sí.
Igual pues es importante que se acuerden que necesitamos al menos 2 dispositivos para, para poder jugar bien. En uno ven las preguntas y en otro es como su control. Bueno, chavos, ayer no se tuvo la oportunidad, así es que hoy felicito a todos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Un poco atrasado, pero... Gracias, amigo. Gracias, Marta. Gracias. ¿Te faltan 5 para unirse o cuántos son? Faltan. ¿Cómo ve, Doc? De todas maneras, esto es nomás como En la una aplicación actividad. están No hay... 19. Si quieres, arrancamos con ellos. Ok. De todas maneras, solo es una actividad de retroalimentación, ¿no? No se evalúa ni nada, chicos, para que no se espanten ni Es nada. para ver qué tanto nos pusieron atención. Sí, por ahí hay que ¿Y qué ver. tanto a lo Vino todo mejor ahí. quieren ir a revisar un poquito más el tema? Sí, si Probablemente. gustas, arrancamos. Ok, doctor. Gracias. Ajá. Bueno, en esta justamente como lo veíamos en la presentación, va a ser principalmente con el cromosoma 14, que es un cromosoma acrocéntrico del grupo C. En estas preguntas, pues, como lo vieron en la pasada y en esta, no damos retroalimentación porque son definiciones y pues puede ir a haber trampas, ¿no? Entonces, al final si tienen dudas con alguna, pues ya nos las hacen saber, por favor. Aparte es un poquito como de la introducción que dimos.
Hay uno falló, recordemos que es el síndrome de Down. Recordamos aquí también que a pesar de que pues, depende también de la variabilidad genética, se ha observado una mayor incidencia por el 60.4% en mujeres que en hombres. Justamente como igual lo comentamos, es la patología que es menos frecuente, sin embargo es más grave, ¿no? Por las complicaciones que presentan y las características. Entonces, ahora vamos con el podio. Y el Muy bien. tercero, Jennifer. Felicidades a todos los participantes. Saúl, bien. Chan, chan, chan. Lo sé, muy bien, lo sé. Ya. Armaste un elote. ¡Ves dúo, banda! ¡Woo! Bien, Saúl, bien. Bueno, igual, todos son Quiero un ganadores, minuto todos con son ganadores.